y a los Baales. ¿Tú sabes qué significa eso? Significa que se olvidaron del Dios vivo y levantaron sus propios dioses. Y este tiempo es el mismo. Porque muchas veces nosotros los cristianos, o los cristianos que se apartan, también levantan sus propios dioses. Y creen su propio intelecto y piensan que ellos están caminando bien. Y creen que ellos están haciendo bien delante de los ojos de Jehová. Porque ellos se excusan. Ellos se excusan dentro o en medio de su pecado. Pero aquí la palabra me dice que Josías dice, era de 8 años. Hermano, un niño de 8 años, todavía en este tiempo, todavía dependen de los padres. Pero este niño dice la palabra que él había escuchado hablar que había un hombre antes de su padre y de su abuelo que amaba a Dios, que se llamaba David. Pero mira, vamos a seguir leyendo y ahí nos habla después que dicen que para que su padre y su abuelo, ellos se habían olvidado de la ley de Jehová. Tú sabes que todo hombre que se olvida de la ley de Jehová, su corazón se endurece. Su corazón va caminando o quiere caminar como su voluntad quiere. Aleluya. Pero dice la palabra que este niño de 8 años hizo lo contrario a su padre y a su abuelo. ¿Por qué? Porque él había escuchado hablar de un bisabuelo o tatarabuelo rey que se llamaba David. Aleluya. Que él amaba a Dios con todo su corazón. Aleluya. Pero dicen que en este tiempo el libro de Moisés que había escrito estaba en las ruinas, caídas, derribadas en la casa de Dios. Es por eso que en este tiempo dice la palabra que no había el libro. Porque tú sabes que nosotros nos guiamos por un libro. ¿Cómo se llama ese libro? La Biblia. La Biblia es la ley de nosotros. Es como uno tiene que andar o tratar de andar. No lo podemos cumplir, pero tenemos que tratar de cumplirlo. Porque tú me dirás, pero nadie puede cumplir la ley. Eso es verdad. Nadie puede cumplir la ley, pero hay uno que sí lo cumplió, que fue Jesucristo. Y dice la palabra que nosotros tenemos a Él dentro de nosotros y por Él nosotros podemos tratar de andar en los caminos de Él. Porque la palabra es la ley de nosotros, es como tenemos que caminar delante de Dios. Porque el cristianismo o el evangelio no son normas de hombres, son leyes de Dios. Es por eso que Dios nos dice, vosotros dice que tenemos que andar en esta tierra limpiándonos todos los días de todo pecado que nos asedia. Aleluya. Y acá nos incluye a todos. Es por eso que Josías dice, era de 8 años, dice, y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre. Un niño, ¿cómo pudo haber entendido? De 8 años, solamente Dios se pudo haber revelado a él. Amén. Porque si él iba de generación en generación, de pecado en pecado, a él también hubiese hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y levantado baales y levantado altares. Pero no, él hizo lo contrario. Porque dice, él anduvo en los caminos de su padre. Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, hermano, todas las cosas nos va a ir bien. Todas las cosas que emprendamos en la voluntad de Dios nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque andamos en los caminos de Dios. Dale un fuerte al Señor. Y el 4, mira lo que dice el 34. Y derribaron, dice, delante de los altares a los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas en la cima. Dice, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían hecho sacrificio. O sea, lo que me da a entender
la palabra es que este niño, este jovencito, derribó todo lo que su padre y su abuelo habían hecho. Amén, Jesús. Había hecho altares, había hecho baales, habían hecho imágenes. Ante esos tipos de dioses se inclinaba el pueblo de Dios. Y ellos habían conocido al Dios vivo. Ellos habían visto las maravillas del Dios vivo, sus abuelos. Pero ¿por qué se apartaron? ¿Sabe por qué el ser humano se aparta? Porque se cansa de las reglas que tiene Dios para nosotros. Muchas veces se cansan. Este mismo tiempo es el mismo. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, nos cansamos que nos estén diciendo todos los días cuando vengamos a la casa de Dios que tenemos que amar a un Dios vivo. Amén. Es por eso que de repente se aburren y se van. Porque nunca han sido cambiados verdaderamente. Es porque nunca han sido liberados. Y la liberación tiene que venir de la mano con la salvación. Gloria a Dios. Y dice la palabra que este jovencito ya tenía 12 años y comenzó a derribar todo. Comenzó a hacer pedazos todo. No le importó lo que su padre, su abuelo, Amón y Manasés habían hecho. No le importó. A él solamente le importó quedar bien con Dios. Gloria a Dios. A él solamente le importó delante de los ojos de Dios estar bien. Gloria a Dios, Señor. Esa tiene que ser la iglesia. Amén, gloria a No importa Dios. lo que digan nadie, ni tu familia, ni tu hermano, ni tu marido, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos. Solamente lo que te tiene que importar es lo que te diga Dios. Cuando nosotros sabemos y entendemos que nos tiene que importar lo que nos diga Dios, vamos a estar en la voluntad de Dios. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos caminar en la voluntad de nosotros mismos. Muchas veces nosotros queremos andar como nosotros nos gusta, pero Dios trabaja de otra manera. Dios dice, tú tienes que caminar como yo quiero que tú camines. Y ahí es donde no nos gusta. Yo quiero andar como yo quiera, Señor. Porque ya me aburrí, ya me cansé de lo que como tú me... Yo no soy tu títere ni tu marioneta. Y Jesús dice, y la palabra lo dice, tenemos libre albedrío, tenemos libertad. Amén. Tú no eres esclavo de Dios. Aleluya. Dice, yo quiero que tú lo hagas porque me amas. Amén. Porque ningún hombre ni ninguna mujer va a estar con una persona por obligación, sino por amor. Amén, Señor. ¿Me entiendes? Y acá los que estamos acá creo que venimos a la casa de Dios no por obligación, sino por amor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos enamorados de Él? Amén. Y dice, mira, esto me encanta. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Y no contento con eso, agarró, quemó todo eso y llevó su mismo pecado a sus propios huesos de los que habían sacrificado. ¿Te das cuenta? Él agarró y quemó todo, lo dijo, ¿sabe qué? Y la ceniza lo voy a rociar de estos porque estos ofrecieron sacrificio. Estos hicieron tropezar al pueblo. Estos hicieron al pueblo ser desobedientes delante de Dios. Así dice la palabra. Miren lo que sigue diciendo después. Y no solamente eso, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que hizo este niño? Sacó los huesos, echó el polvo, sacó esos huesos, los quemó y los esparció. Dice. Aleluya. No le importó a este jovencito. No le importó quedar bien ni con el sacerdote ni con nadie. Él hizo lo que a Dios le agradó. Y si tú sigues leyendo todo el libro de este rey, y dice que de ahí él mandó a construir, a reconstruir la casa de Dios porque estaba derribada. Aleluya, Jesús. Es importante que la casa de Dios siempre esté preciosa. Amén. Porque cuando Gloria a la casa Dios. de Jehová está derribada o está en ruinas, hay problemas. Amén. Es por eso que él mandó y dice la palabra, tú sigues leyendo, dice que él mandó a construir, a reconstruir, a levantar los muros de la casa de Dios. Y dice que cuando estaban trabajando las personas en la casa de Dios, ¿saben lo que sucedió? Que encontraron el libro de la ley de Moisés. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, lo que me da a entender que el pueblo de Dios no tenía ley.
para conocer a Dios. Lo conocían, pero no había una regla cómo ellos tenían que ir delante de Dios. Es por eso que ellos vivían desenfrenados. Es por eso que lo que te digo, que la palabra de Dios en tu casa nunca tiene que faltar. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que cuando yo te digo cómprate una Biblia, no te lo digo porque me nace a mí decirte, no, sino por lo que es para tu bien propio. Amén, aleluya. Porque si tú tienes una Biblia en tu cama, tú tienes una Biblia en tu velador, tú tienes una Biblia en tu trabajo, donde tú vas a estar, ahí va a estar la palabra para que lo Amén. leas. Gloria a Dios. Y está bien que tengas también la Biblia en tu celular, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero Dios quiere que tengas en todos los lugares. Amén, Señor. Ríndele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, Señor. Y dice, mira, en el 34:18 del mismo Crónica. Dice, mira, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. El rey nunca lo había escuchado. El rey no sabía que existía una ley. El rey no sabía ni tenía entendimiento. Pero ¿cómo yo me doy cuenta? Entonces, ¿cómo Josías amaba a Dios? Porque solamente a él lo habían contado. Pero él no tenía algo visible en su mano para leer lo que Dios había hablado al pueblo. Dice, además de esto, declaró el escriba Safán, luego que el rey oyó estas palabras, dice, de la ley, rasgó sus vestiduras. O sea que la palabra estaba debajo de las ruinas. Y nadie se había, ni Manasés, ni el otro rey, se habían preocupado de sacar los rollos que estaban en ruinas, caídas. Muchas veces nosotros tenemos la palabra en nuestras casas y ni siquiera cuando estamos en la casa lo leemos. Aleluya. Y acá nos abarca a todos. Amén. Desde la persona que te predica hasta el último que está atrás. Aleluya. Tenemos Biblia en la casa y ni siquiera somos capaces de abrirla para leer un versículo de la palabra de Dios. Señor. Y de ahí nos quejamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto? Porque nunca fuimos capaces en los tiempos que tenemos desocupados o de repente trabajando, abrir la palabra para ver lo que Dios quiere de nosotros o lo que Él nos quiere dar. Aleluya, Señor. Muchas veces podemos decir, la palabra está enterrada. Sí, en algunas casas está enterrada la palabra. Está en ruinas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de abrir la Biblia ni siquiera en la mañana. Y acá nos abarca todo, como te vuelvo a decir. Amén. Nos preocupamos de lavarnos la cara, nos preocupamos de bañarnos, nos preocupamos de comprar, las mujeres de comprarse cremas, los hombres de comprarse un perfume, una colonia, un desodorante, pero no nos acordamos ni siquiera de abrir la palabra de Dios. Amén, aleluya. Es por eso que el Señor muchas veces se enoja con nosotros. Es por eso que el Señor muchas veces se incomoda con nosotros. Aleluya, Jesús. Porque en este tiempo que nosotros somos bienaventurados, que podemos tener la palabra donde querramos. Aleluya, Señor. No la buscamos. Y solamente la buscamos cuando estamos angustiados. Amén. Aleluya, Padre. Pero este joven no conocía la palabra. De repente había escuchado hablar que había un libro. Pero cuando lo encontraron ese libro, dijo él, léemelo, léeme, ¿qué es lo que me habla Dios a mí? Y lo comenzó a leer. ¿Y qué hizo él? Dice que rasgó sus vestiduras. Rompió ¿sabe qué significa rasgar sus vestiduras? Aleluya. Lo que estaba dando a entender que él como rey, con esas ropas reales, no era nada delante de Dios. Gloria a Dios. Este rey dijo, yo delante de Dios no soy nada, porque ahora yo sé que hay uno superior a mí. Que hay uno que no, mi padre y mi abuelo no supieron, no entendieron. Aleluya, Jesús. Pero gracias a Dios que a él, este niño, se le reveló la palabra del Señor. Aleluya. Es por eso que te digo, nosotros tenemos que ser resucitados. Amén. Amén, aleluya. Nosotros somos resucitados ya.
Pero todos los días tenemos que ser resucitados. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y mandó a Elías y a Icán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y Safán, escriba, y Asías, siervo del rey, diciendo, anda, dice, mira lo que hizo él. Y dijo, anda y consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Él sabía que como rey, él no podía ir delante de Dios él mismo. Había personas especiales que podían conversar con Dios. Aleluya, Jesús. Y él dice, anda, pregúntale a Dios qué es lo que quiere que haga. Ese respeto a Dios. Amén. Amén. Dios. Él primero rompió sus vestidos, no tuvo en nada su ropa. Y de ahí le dijo a los hombres que eran preparados para ir a la presencia de Dios, vayan ustedes y pregúntenlo, qué es lo que Dios quiere que haga. Aleluya. Es un respeto a Dios. Aleluya. Ese es el respeto y el amor a Dios. Amén. Y dice, acerca de la palabra del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces dice Elías, y los del rey fueron a Hulda y profetiza, mujer de Salum, hijo de Tilba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así. Jehová Dios de Israel ha dicho así. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Mira lo que dice 24. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¿Y sabes a qué me lleva a entender a mí? Tú sabes que en el libro de Moisés hay la desobediencia y la obediencia. Si andamos en desobediencia, vienen muchos males. Y si andamos en obediencia, vienen muchos beneficios. Y Dios dice que no apagará su ira, y no lo apagó. Pero este rey seguía preocupado. Este rey amaba, por lo que él había escuchado hablar, amaba a Dios. Aleluya, bendito Dios. Amaba al Señor. Gloria a Dios. Y dice, el 35. Pero antes de ir al 35, ahí mismo, en el 33 dice, y quitó Josías, dice, todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Mira, escucha lo que dice. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Dice de toda la tierra. Pero ellos solamente habían pecado allá en el Medio Oriente. Pero el pecado y la maldición se venía a toda la tierra. A todo. Es por eso que cuando nosotros nos separamos de Dios o nos apartamos de Él, no solamente tú pagas el precio, paga nuestra generación que viene después de nosotros. Aleluya, bendito Dios. Bueno fuera que tú te apartas, yo me aparto. En mí se muere el pecado y se acabó. No. Dice que comienzan las generaciones a tener problemas con Dios. Es por eso que acá la palabra nos habla, dice que ellos. Es por eso que las abominaciones, dice, vienen a todos. Y dice, hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. O sea que todo el tiempo que este hombre o este rey vivió, el pueblo de Dios amaba a su Dios. Amén, aleluya. Pero aún así se aplacaba la ira de Dios.
Ni aún así el enojo de Dios se calmó. Aleluya, Señor. Pero mire, este rey hace otra cosa más importante. Lo que escuchó también hablar en el libro. La celebración de la Pascua. Primero él encontró el libro, lo leyó, mandó a preguntar qué es lo que quiere Dios. Dios le respondió, le dijo que no apagaría su ira. Él mandó y dijo, toda la tierra, todos vamos a servir a Dios. Aleluya. Ni aún así. Pero él dice que hizo otra cosa. Dice que celebró la Pascua. Este rey. Ningún rey para atrás había celebrado. Ninguno de los jueces. Aleluya. Tú lees el libro de los jueces. No hay ni uno que haya celebrado la Pascua. Solamente este rey. Y comienza. Después de Moisés. ¿Cuánto tiempo pasó? Muchos años. Pero este rey vino a hacer. Primero encontró la palabra. Después mandó leerla. Después mandó a preguntarla. Y aún en eso dice que vamos a... Él pensó, ese es un verdadero hombre que ama a Dios. Que no se Aleluya. contenta con los decretos que Dios mande, sino que sigue orando, sigue pidiendo. Es por eso que dice, si tu oración no ha sido escuchada, sigue llorando delante de Dios. Amén. Esto es lo que tiene que hacer este rey. Que él no se cansó. Él siguió buscando a Dios. Él siguió amando a Dios. Él siguió buscando el rostro de Dios. Y dice la palabra del Señor en el 35. Josías dice, celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Dios. Y comenzó a hablar, dice. Y comenzó a decir. Y comenzó a prepararlo. Y comenzó a prepararlo. Aleluya. No le importó a él. Comenzó a repartir los animales, comenzó a repartir las ovejas, pero todo Israel tenía que disfrutar de la Pascua. Gloria a Dios, aleluya. Todo Israel tenía que haber disfrutado de la Pascua. A su nombre. Gloria a Dios. Es maravilloso disfrutar de la Pascua. Amén. El otro día compartimos que esto es una memoria que recordamos a Dios. Amén. Por eso yo te llevé a este rey, para que tú entiendas, para que yo entienda que tenemos que buscar a Dios en todo momento y en todo lugar. Aleluya. Que la Pascua es una memoria que tenemos que nos acordamos de Dios, de lo que Él hizo, de lo que Él sigue haciendo todos los días de nuestra vida. Amén. Si tú quieres cambiar, si yo quiero cambiar, tenemos que hacerlo esto continuamente. Amén. Si queremos ser personas transformadas y cambiadas y amar a Dios, tenemos que hacer esto. Aleluya. Ayúdanos. Este rey hizo esto. No se había hecho por mucho tiempo. Desde el libro de Jueces que se escribió, nadie se había acordado porque la palabra estaba muerta. Cuando la palabra está muerta, no hay cómo poder revivirla. Si no es porque Amén. tú te tropieces con la palabra. Aleluya. Y la palabra es Jesús. Gloria a Dios. Si tú te tropiezas con Jesús, vas a ser levantado. Aleluya. Porque en Jesús no hay tropiezo. Aleluya. En Jesús hay vida. Amén. Amén. ¡Hay vida! ¡Hay vida! ¿Y cuándo estamos vivos en este lugar?